Bueno, buenas noches. Pues bienvenidos a la clase de Fundamentos de Investigación. Esta es la clase 9. Entonces espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, como vimos la clase pasada, que fue sobre el paradigma positivista, hoy vamos a ver como la contraparte de este paradigma, que es el paradigma interpretativo. Entonces, esta es como una postura que como contradice al positivismo. Eh, Vamos a ver, como en todas las clases les muestro como que cuáles fueron las personas que se pueden considerar como los padres de este cuento. Entonces aquí tenemos a Husserl, Edmund Husserl, que es un filósofo que es el padre de un movimiento que se llama la fenomenología, que ahorita más o menos explico qué es. A este señor, un polaco que se llama Bronislaw Malinowski, o se llamaba, que es el creador de la etnografía. Ahorita también les explico qué es a George Herbert Mead, un sociólogo que pertenecía a la escuela de Chicago, que ahorita también la mencionamos, y a Max Weber, casi el padre de la sociología. Entonces, no es que ellos hayan diseñado como tal el paradigma interpretativo, sino que las aportaciones de ellos en el campo de las ciencias dio pie para que se formulara una nueva forma de hacer ciencia, que es la teoría interpretativa, que es como la contraparte al positivismo. Entonces, lo que les decía, ¿qué es la fenomenología? Eso es el cuento de Husserl. Pues bueno, es básicamente el estudio de las experiencias que tienen las personas con la realidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada persona vive la realidad o experimenta la realidad desde lo que tiene en la cabeza. O sea, todas las personas experimentan la realidad de una forma diferente, pero a la vez esa realidad también hace parte de un todo social. Bueno, más adelante no se compliquen tanto con eso. No hay preguntas sobre esas cosas puntuales, más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que se trata las cosas que digo. Entonces, la hermenéutica, que es un campo de la filosofía que se interesa como por la interpretación de los textos. Entonces, lo que busca es como encontrar significados ocultos que hay en los textos. Entonces, esto también hace parte como de la teoría interpretativa, o sea, del paradigma interpretativo, de las cosas de donde se forma la teoría, el paradigma interpretativo. También lo de la etnografía que les mencionaba ahorita, que básicamente es el estudio de las culturas, de las comunidades y de sus culturas. O sea, básicamente es lo que estudia lo que hacen las personas y encontrar explicaciones de por qué hacen esas cosas. Y la historia, pues como ya saben todos, es básicamente el estudio del pasado. Obviamente estas cosas son más complejas, pero así por encima podríamos decir que es esto. Entonces, ¿qué, ¿qué es la teoría interpretativa? Pues como vemos, algunos científicos encontraron que el positivismo no era el camino más adecuado para estudiar determinados elementos que hay en la realidad. No quiere decir que el positivismo estuviera mal, sino que el positivismo funcionaba muy bien para explicar, por ejemplo, elementos naturales, para explicar, por ejemplo, cómo se comporta la gravedad. Y como el positivismo busca medir todo, entonces funcionaba muy bien para ciertos elementos, sobre todo que estaban en la naturaleza. Pero digamos que había elementos que el positivismo se quedaba corto a la hora de darle una respuesta, y eran esos fenómenos que estaban relacionados con las personas, o sea, con los grupos. ¿Por qué se quedaba corto el positivismo? Porque el positivismo le quedaba muy difícil explicar, por ejemplo, emociones, eh, o, o explicar cómo las personas entendían el mundo, porque eso era subjetivo, eso dependía de cómo las personas percibían. Y esos elementos es muy duro de medirlos, de cuantificarlos. Entonces, aquí lo que busca básicamente la teoría interpretativa es comprender el mundo de las personas, o sea, tratar de ver el mundo como lo ven las personas que habitan ese mundo. Esto se liga básicamente al enfoque cualitativo. Entonces, por lo tanto, no busca medir y no busca cuantificar nada. Entonces, aquí no utilizamos números, aquí lo que buscamos es poder hablar con las personas que nosotros trabajamos para poder comprender cómo ellos ven o cómo perciben el mundo.
Lo mismo, se acuerda que veíamos el método científico. Hasta ahora, todo el método científico que habíamos visto es el método científico que se liga al positivismo, que es el inductivo. Entonces, o en la teoría interpretativa, el método científico varía, ya no es el método inductivo. Recuerde que habíamos visto este método científico, el inductivo, el que siempre habíamos hablado, que partía de la observación a la realidad. Siempre partíamos de la observación, formulábamos unas hipótesis, probábamos las hipótesis, si no eran consistentes formulábamos unas nuevas hasta que fueran consistentes, el fin era que predijera para formular una teoría y esto era repetitivo constantemente. Entonces, ahorita en el paradigma interpretativo pasamos al método científico deductivo. Aquí no partimos de la observación. Entonces aquí digamos que tenemos, como ven, ahorita en el pasado la realidad se componían de fenómenos sociales y naturales. Aquí los naturales no nos interesan tanto, sino que aquí la realidad que nos interesa es la que tiene fenómenos sociales. Y aquí no partimos de la observación, aquí partimos de una generalidad, básicamente es una teoría. O sea, ¿qué quiere decir? Que partimos de estudios que ya se han realizado antes, de generalidades que ya se han hecho antes. Siempre partimos sobre algo que ya se ha dicho sobre eso. A partir de esa generalidad, de esa teoría, le aplicamos a esa realidad social que nosotros queremos estudiar. Formulamos una pregunta, a la pregunta le hacemos una premisa, que la premisa es básicamente la misma hipótesis, solamente que aquí la función de la premisa es guiarnos, es que no nos perdamos en el proceso de recolectar información, o sea, ubicarnos siempre en torno a esta pregunta. Recuerden que en la hipótesis se comprueba, aquí no es necesario comprobarla, es más, esta premisa se puede ir modificando. La idea es que nos guíe. O sea, que si la premisa es una respuesta más o menos a la pregunta, es que nos mantenga más o menos en el camino para no desviarnos. Pero no tenemos que ir a comprobarla. De hecho, la podemos modificar. Entonces, después de la premisa, tenemos el proceso de recolectar información para responder esa pregunta, para ver si la premisa pues, sí puede ser cierta o no, pero recuerden que no es necesario comprobar, pero esa información la recolectamos de esa realidad donde están los fenómenos sociales y quién habita esa realidad, pues grupos y personas. Entonces, la información vamos y la obtenemos de los grupos y las personas. Pasamos de un análisis para finalmente formar una singularidad. ¿Qué quiere decir con eso? Pues una comprensión de un fenómeno particular. O sea, ¿qué quiere decir? De una comprender ese grupo con el que trabajamos, nosotros trabajamos, comprender ellos cómo ven el mundo. O sea, como ven, lo otro partía de un elemento particular que era la observación para llegar a una generalidad, una ley general. Aquí es al revés. Partimos de una generalidad para llegar a un elemento particular. Entonces, como ven, hay una diferencia entre cómo se aplica el método científico, entre el positivismo y la teoría interpretativa. Eso está muy vinculado a todo el trabajo que tiene que ser básicamente de ciencias sociales. Obviamente, en los campos de ustedes, por ejemplo, en la administración, las ciencias sociales se aplican también porque hay personas, entonces hay veces necesitamos trabajar con el grupo de personas que trabajan dentro de la empresa y necesitamos valernos de este método científico para poder generar unas respuestas sobre un fenómeno que esté pasando en la empresa. Entonces, como vemos aquí la singularidad pasa también a veces a modificar la teoría general, o sea, o la puede modificar o la puede ampliar y volvería pues ya otra persona que vaya a trabajar sobre algo parecido, ya partiría de lo que nosotros hicimos. Entonces, como ven, la singularidad también apoya a la teoría que se puede convertir en una generalidad para un nuevo estudio que realice otra persona o que realizamos nosotros. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro que hay una diferencia entre el método científico tradicional, que es el positivista, y el de la teoría interpretativa. Entonces, ¿qué diferencias entre lo interpretativo o el paradigma interpretativo y el positivista? Entonces, aquí vemos. Lo que está a la izquierda hace parte del interpretativo, a la derecha del positivista. Entonces, aquí en el interpretativo creemos que hay múltiples realidades. El otro creía que era una sola realidad, que era única y que era medible.
Ahorita explicamos a qué nos referimos por múltiples realidades. Entonces no se vayan a confundir con eso, no crean que es como Matrix. Ahorita lo explico en las siguientes diapositivas. Como vemos, este es deductivo, o sea, parte de una generalidad para llegar a una particularidad, y el otro es inductivo, al revés, de una particularidad para llegar a una generalidad. Este nos cree en la imparcialidad, el positivista sí. ¿Por qué no cree en la imparcialidad? Porque dice que las personas pueden, o cualquier investigador puede verse afectado por muchos elementos. Entonces, por ejemplo, si usted trabaja, por ejemplo, obteniendo datos de madres de desaparecidos, lo que cuenten esas madres obviamente lo van a afectar a usted como persona, y obviamente eso se va a ver reflejado en la investigación. Entonces, por ejemplo, aquí no se cree en la imparcialidad, porque pues los seres humanos no somos imparciales por completo, nos vemos afectados por muchas cosas. En el positivista se creía que había una independencia entre el sujeto y el objeto, o sea, cada uno vivía como en un lugar aparte y se podían mantener como las distancias, y aquí no, como los sujetos o sea, aquí como lo que vamos a estudiar nosotros son personas, entonces obviamente hay una clara dependencia entre las personas que uno estudia y uno como investigador, o sea, el sujeto y objeto están en constante diálogo y habitan una misma realidad, o entre ellos se pueden afectar de determinadas formas, entonces aquí no creemos que haya independencia entre sujeto y objeto. Mm, lo que les decía, tanto el sujeto, en el caso del paradigma interpretativo, tanto el sujeto como el objeto habitan en el mismo espacio y se influyen entre sí. El interpretativo, no formula leyes universales, lo que hace es dar unas comprensiones sobre los grupos particulares que trabajamos. El otro sí formula leyes universales, como lo hemos visto, por ejemplo, el número de la gravedad, el número el número pi, el 3.14, son leyes universales que sirven aquí en China, en Estados Unidos. Pero a este no le interesa tanto esos elementos universales, sino dar compresiones sobre los grupos puntuales con los que trabajamos. No quiere decir que esas comprensiones de nuestros grupos puedan también aplicarse en China, o no sirve así. Y lo que les decía, este no cree en la objetividad, el otro sí se considera objetivo. ¿Por qué no cree en la objetividad? Porque básicamente trabajamos con las personas y con la realidad subjetiva de ellos, o sea, con lo que ellos tienen en sus cabezas, como ellos conocen el mundo. Como el otro busca medir, cuantificar lo que está todo por fuera, todo lo que está por fuera del sujeto, sí cree en que todos pueden, o que el paradigma puede llegar a ser objetivo. Entonces, como ven, hay unas diferencias muy claras sobre ellos. Bueno, entonces características del paradigma interpretativo. Aquí el contexto es fundamental para comprender nuestros fenómenos de estudio. Recuerde que aquí trabajamos con personas. Ahorita explicamos qué es el contexto. Entonces, para poder entender las personas tenemos que entender el contexto en el que ellos habitan. El paradigma, básicamente este paradigma interpretativo se utiliza para trabajar con seres humanos. O sea, no es posible utilizar el paradigma, por ejemplo, para medir las frecuencias de producción de una empresa. Este no le serviría. Sí para entender los trabajadores de una empresa, por ejemplo. Lo mismo, todos los métodos, herramientas que utilizan son herramientas que sirven para trabajar con seres humanos. No buscan medir nada, solamente buscan escuchar las personas y conocer a las personas para entender cómo perciben el mundo de ellos. A diferencia del positivista, aquí todo se puede ir modificando en el camino. Si algo no nos va sirviendo, si la teoría se queda corta, podemos ir modificando eso. Lo mismo los métodos. Aquí, a diferencia del otro, nada es impuesto. Nosotros como investigadores, utilizando el paradigma interpretativo, no imponemos nada. Entonces, básicamente todo lo que se hace es un producto de una negociación entre uno como investigador y con las personas que trabajan. Pero no podemos ir a imponerle a las personas nada a las malas, porque si no, no funcionaría. Mm, como nosotros trabajamos, o sea, las personas trabajamos con las interpretaciones que tienen las personas sobre el mundo y nosotros queremos a la vez generar una interpretación sobre eso. O sea, básicamente lo que nosotros obtenemos acá son o los resultados que nosotros podemos dar acá son unas interpretaciones de nosotros sobre los fenómenos a los que estudiamos.
Lo que les digo, a diferencia del otro, el otro busca explicar, este no busca explicar nada, este lo que busca es comprender el mundo de las personas. Hay una diferencia muy grande entre el explicar y entre el comprender. Entonces aquí lo que buscamos es comprender. Y como les decía, no creen en la objetividad. Lo que les decía, para este paradigma la realidad es importantísima porque entiende que la realidad no es una sola, que hay muchas realidades. ¿A qué nos referimos con muchas realidades? Que todas las personas tienen una realidad individual. Eso quiere decir que todo el mundo ve el mundo, todas las personas ven el mundo de una forma muy particular que depende de muchas cosas, de su formación en la casa, de su religión, bueno, de un montón de elementos. Pero todo el mundo percibe la realidad de una forma individual. Pero a la vez, todos participamos en una realidad social. O sea, por ejemplo, Juanito percibe el mundo de determinada forma, pero a la vez Juanito hace parte de la sociedad pereirana, de la realidad pereirana, va a una escuela con más personas, entonces también hay una realidad social. Entonces decimos que hay múltiples realidades. Entonces una misma persona en el mismo día puede habitar muchísimas realidades, porque por ejemplo va a la escuela, está con la familia, juega fútbol con algunos amigos, entonces se pasa como de muchas realidades en un mismo día. Al igual, la realidad depende de las clases sociales, del espacio geográfico en el que se viva y podríamos decir hasta el mismo clima depende de la realidad de las personas. Por ejemplo, ¿qué me quiere decir con el clima? Piensen en cómo viven el mundo los costeños que tienen climas como muy cálidos, son personas como que a cierta o más tranquilas y piensen cómo viven el mundo, por ejemplo, la gente de Manizales con un clima más frío. Entonces, eso básicamente también es un factor que influye en cómo se comportan o cómo se mueven las personas. Entonces, eso hace parte del contexto, la clase social, el espacio gráfico, y eso determina la realidad o el mundo de las personas. Entonces, como les decía, a diferencia del positivismo, aquí la realidad es subjetiva, depende de lo que las personas viven, experimentan. Básicamente es una interpretación que dan sobre el mundo las personas. Entonces, como ven, aquí la realidad es un elemento fundamental. Entonces, aquí vamos a ver lo que les decía. Tenemos a Juan. Entonces, Juan tiene la realidad que es la realidad familiar. Al igual tiene la realidad de la escuela, de la universidad. Y también trabaja. Ahí también se vive una realidad. Juan básicamente no se comporta igual en su familia como se comporta en el trabajo y se comporta en la escuela. Pero supongamos que Juan con los amigos los fines de semana va a un bar. Entonces ahí vemos que Juan normalmente en una semana puede habitar en cuatro escenarios diferentes que podrían decirse que son realidades diferentes. Pero a la vez Juan convive dentro de una realidad que podría ser la realidad pereirana. Y en la realidad pereirana hay muchos más sujetos que viven esa misma realidad. Lo que les decía, puede variar porque, por ejemplo, si Juan, podríamos meter otra bolita diciendo que Juan vive en Álamos. Entonces, la realidad de Juan es una realidad muy diferente a una persona que no viviera en un barrio de ricos, sino en otro sector, eh, en un sector más popular. Entonces, digamos que las realidades varían pues desde el paradigma interpretativo. Entonces, lo que queremos nosotros al utilizar el paradigma interpretativo es tener los elementos que nos permitan, por ejemplo, a través del diálogo de Juan, entender cómo Juan vive todo esto. Más o menos, espero que más o menos haya quedado claro. Entonces tenemos el contexto. El contexto básicamente son todos esos elementos que están presentes en la realidad de los sujetos. Entonces, ¿a qué nos referimos por el contexto? Que yo les decía, hay que entender el contexto para poder utilizar el paradigma interpretativo. O sea, si hay una investigación interpretativa, se tiene que valer del contexto para entender las cosas. Entonces, el contexto es la cultura, la historia, la clase social, la educación que han tenido esas personas, el lugar en el que viven. Entonces, lo que les decía es necesario entender el contexto para poder entender a las personas. Entonces, no sé si alguna vez les puse el ejemplo que si nosotros queremos realizar un estudio sobre los gustos gastronómicos de la Virginia, sin nunca haber ido a la Virginia, pues seguramente empezaríamos mal, porque teníamos que entender que, por ejemplo, en la Virginia, ellos como se criaron al lado de un río muy grande, tienen más relación con la comida del río que con nosotros que habitamos más arriba en la montaña, donde la comida del río no es tan importante. Entonces, como ven,
aún estando muy cerca a Pereira, la Virginia tiene características culturales, históricas, de clase social que hacen que sean diferentes a las de Pereira. Entonces, para realizar ese estudio que les planteo, básicamente hay que entender el contexto de la Virginia y de los habitantes de la Virginia. Entonces, ¿qué se puede estudiar bajo el paradigma interpretativo? Pues la historia, comportamientos de las personas, las tradiciones, las culturas, significados de las acciones de las personas. O sea, queremos saber por qué las personas hacen determinadas cosas, por qué en determinado grupo se come determinadas cosas. Entonces, eso nos servirían para esos elementos, podríamos retomar el paradigma interpretativo para investigar. Vamos a poner unos ejemplos aquí de investigaciones o de gente que sí ideó esto, cómo sirve. O sea, ahorita de los nombres que les mencioné, entonces, por ejemplo, este señor que les decía Malinowski. Malinowski es el creador de la etnografía. Entonces, digamos más o menos un ejemplo, cómo fue el trabajo de Malinowski desde el paradigma interpretativo, cómo podríamos ubicar el paradigma interpretativo en el trabajo de Malinowski. Entonces, Malinowski era un polaco que se puede decir que es el padre de la antropología cultural. Lo que le pasó a ese señor es que ese señor estaba trabajando en una isla que juegan en Nueva Guinea, por allá en el Pacífico Oriental, ¿es eso? Eh, y estaba trabajando ahí y estalló la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el país de Malinowski eh, dejó de existir y él trabajaba para el rey de Inglaterra, para la corona inglesa. Entonces él se quedó varado ahí porque no tenía ningún país donde regresar. Entonces le tocó quedarse ahí a vivir en las Islas Trobriand durante 3 años. Durante ese tiempo él empezó a estudiar a las personas que habitaban esa zona. Más que a estudiar, empezó a pasar mucho tiempo con ellos para intentar comprender el mundo de ellos, con por qué ellos se comportaban de determinadas formas y por qué hacían lo que hacían. Entonces, él formuló un método de trabajo que se llama la etnografía. Básicamente, ¿qué es la etnografía? Es pasar muchísimo tiempo con las personas, con un grupo que nosotros queremos estudiar. Pasar tanto tiempo hasta convertirnos en uno más del grupo. Al convertirnos en uno más del grupo, podemos entender como por qué las personas hacen determinadas cosas. Podemos empezar a ver el mundo con los ojos de esas personas que viven allí. Entonces, la idea de la etnografía básicamente es ver el mundo con los ojos de las otras personas que están ahí. Eh, es entender por qué hacen determinadas cosas. O sea, no, al contrario, antes de la etnografía, la gente tendía a juzgar por qué las personas hacían las cosas de distinta manera. Y aquí no, es intentar no juzgar, sino comprender. Eh, entonces, básicamente la etnografía es pasar mucho tiempo con las personas para entender por qué hacen determinadas cosas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una foto de Malinowski cuando se quedó varado ahí en las islas Trobriand. Entonces aquí vemos a Malinowski hablando con los trobriandeses. Otro ejemplo eh, de, de cómo se podría utilizar el paradigma interpretativo. Pensemos en esto, por ejemplo, los migrantes que llegaron a Estados Unidos, sobre todo pues italianos, polacos. Entonces, cuando ellos llegaron por allá a principios del siglo pasado, o a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ellos eran como las comunidades más pobres dentro de Estados Unidos. Eran comunidades muy marginadas. Entonces, para eh, hubo un grupo de científicos estadounidenses gringos que les interesó estudiar estos grupos de migrantes porque siempre vivían como muy apartados del resto de la sociedad porque no se integraban mucho, se integraban entre ellos y siempre eran considerados como sectores muy marginales. Entonces en Chicago surgió una escuela de sociología que se llama la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago es una escuela de sociólogos que pertenecían a la Universidad de Chicago. Y a ellos les interesó mucho el cuento este que formuló Malinowski de la etnografía. Pero ellos consideraban que la etnografía no solo servía para trabajar con grupos por allá alejados, metidos en una montaña o en una isla, sino que también se podía aplicar la etnografía para estudiar estos grupos que habían dentro de la ciudad. Entonces ellos consideraban que de la ciudad la gente no era igual, que habían grupos dentro de la ciudad y todos esos grupos eran muy diferentes entre ellos.
y habían unos grupos que eran muy distantes, sobre todo unos grupos que eran muy marginados y básicamente eran esos grupos de migrantes que recién llegaban a Estados Unidos, sobre todo los migrantes italianos. Entonces ellos utilizaron todo el cuento de la etnografía para estudiar estos subgrupos que habían dentro de la ciudad, para tratar de comprenderlos, porque hasta ese momento solamente la gente juzgaba al grupo de migrantes, pero nunca intentaban comprenderlos. Entonces utilizaron la etnografía para trabajar con todos este cuento de los migrantes, con todos estos grupos de migrantes, sobre todo italianos. Entonces, básicamente al utilizar la etnografía ya no en lugares alejados, sino dentro de las mismas ciudades, ellos, por ejemplo, propusieron un concepto que era el concepto de la ecología urbana, que se refiere que dentro de una ciudad hay un montón de relaciones sociales que dependen y están medidas por el lugar en que habitan las personas dentro de esa ciudad. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que las relaciones sociales son diferentes dependiendo, por ejemplo, si yo vivo en la circunvalar, yo me relaciono diferente con las demás personas que viven en la circunvalar. Pero si yo vivo en el barrio Galán, mi relación mía de habitante del barrio Galán es diferente. O sea, mi relación siendo habitante del barrio Galán no me relaciono igual con una persona que vive en la circunvalar que con un vecino mío del barrio. Entonces ellos aquí lo que piensan es que el lugar que usted habita eh, va, va a significar mucho a la hora de que usted se relacione con otras personas que también habitan la ciudad. Eh, Bueno, no los quiero enredar más con esto, solo son ejemplos de cómo funciona el paradigma interpretativo. Entonces, para dejarlo así y concluir, recuerden, el paradigma interpretativo se liga a lo cualitativo, a métodos cualitativos y se utiliza para trabajar con personas. No busca medir, no busca cuantificar nada, por lo tanto no se vale casi nunca de las matemáticas, a diferencia del positivista que sí quería medir y sí quiere cuantificar. Bueno, no va a dejar trabajo, básicamente lo vamos a dejar por ahí y la próxima actividad se las voy a poner es a través del QDIS. Bueno, entonces con eso termino, espero que estén muy bien y nos vemos la siguiente clase.